Bueno, vamos a empezar la reunión y va a haber oportunidad de hacer todas estas preguntas también Sí, durante sí, la por reunión. favor, por ahí tenemos que repetirla. Sí. Discúlpeme si repito alguno de esto que estamos hablando, ¿no? Bueno, nos convoca hoy un tema que siempre es importante, porque las relaciones exteriores de una nación son un elemento esencial para su progreso, pero creo que cuando hay estas crisis internacionales donde la Argentina se tiene que insertar es cuando más nos damos cuenta de esta importancia. En el caso de la Argentina no es casual que nuestra decadencia también esté asociada a conductas erráticas en relaciones exteriores. O sea, en definitiva, la diplomacia no es más que un reflejo de la falta de políticas a largo plazo que en general tiene el país en todos los ámbitos, y esto no es más que un ejemplo. Bueno, así que sin más, los voy a presentar a los dos calificados invitados que tenemos. Nos acompañan, bueno, Diego Aguilar, que es muy conocido, pero es abogado, político y diplomático, fue diputado entre 1983 y 1989 y tiene una larga experiencia como embajador en la Unión Europea entre 1989 y 1995, en Brasil entre 1995 y 1997, dos veces en Estados Unidos, 1997 y 2002, y ante la República Popular China entre 2015 y 2019. Prácticamente Unión Europea, Brasil, Estados Unidos y China, que no sé cuántos diplomáticos puedan tener esa presencia en las principales embajadas de la Argentina. Y también nos acompaña Mariano Causino, que además es socio de nuestro club, que también es abogado y es fundador y director de la Escuela de Ciencia Política y Gobierno de la UCES, y fue embajador en Costa Rica entre los años 2016-2017 y en Israel entre 2017 y 2019. Mariano me comentó que necesitaría retirarse a las 20:15, simplemente para que lo conozcan. Y bueno, tenemos 20 minutos de exposición para cada uno de los invitados, así que no sé quién quiere empezar. La mecánica es la siguiente: se hacen las dos presentaciones y después abrimos a las preguntas de los socios. Vamos a pedir la palabra por el chat para estar ordenados. Vamos a hacer dos o tres preguntas y después las vamos a ir pidiéndole que las respondan. Así que sin más empezamos. No sé quién quiere empezar de los Lo dos. que ustedes digan, yo me adapto a... No, Diego, por Sin más favor. empezamos. No sé quién quiere empezar de Ustedes digan, yo me adapto bueno, a... No, Diego, por favor. y les voy a pedir al resto que apaguen sus micrófonos, así no tenemos interferencia. Y les voy a pedir al resto que apaguen sus micrófonos, así no tenemos interferencias. Adelante, Diego. Bueno, un gusto estar con todos ustedes, la gran Adelante, Diego. mayoría. Desde ya estamos en un momento muy crucial de la situación internacional, donde yo diría que la falta de liderazgos globales, estamos en un momento, yo para darle una comparación, cuando era embajador en la Unión Europea, el escenario de los líderes europeos eran Margaret Thatcher de Inglaterra, Jacques Delors a cargo europeos eran Margaret Thatcher de Inglaterra, Jacques Delors a cargo europeos eran Margaret Thatcher de Inglaterra, Jacques Delors. ¿Qué está pasando? Ustedes tienen Inglaterra. Estoy escuchando repetido, no sé si les pasa a ustedes también. Eso, yo también. Por eso les decía que no sé lo que está pasando. Hay como que las frases salen más de una vez, no sé si les pasa. Sí. A ver, Diego, debe ser un loop. A ver, ahora, ¿cómo estamos? Ahora parece que mejor. Bueno, entonces yo decía que estaba Margaret Thatcher en Inglaterra, Jacques Delors, presidente de la Comisión, François Mitterrand en Francia, Felipe González en España, Helmut Kohl en Alemania, Giulio Andreotti en Italia. Era un momento de lujo, al margen de los juicios de valor sobre cada uno de estos dirigentes. Era un momento extraordinario de la fundación de la Unión Europea, y obviamente un momento de gran liderazgo planetario. Hoy estamos en liderazgos muy débiles en el mundo. La desaparición de
de la señora Merkel en Alemania es un golpe muy grande en términos del proyecto europeo. La administración Biden, a todas luces, es una administración débil, con muchos problemas internos y globales, algunos heredados de la administración Trump, pero no es un liderazgo planetario. La Pax Americana no está a cargo de un gran líder, eso sin lugar a duda. Vemos lo que está pasando con Putin, que se siente revalorizado a costa de generar un conflicto, de gatillar una situación explosiva en Ucrania. Después lo podemos tomar en particular este tema. Hay una direccionalidad y un líder muy importante en China que es Xi Jinping, pero en todo un proceso de adaptación al mundo. En los últimos 20 años China ha irrumpido en el mundo de una forma... ¿Qué pasa? ¿Hola? ¿Me escuchan bien ustedes? Sí. Les vuelvo a pedir a todos que apaguen los micrófonos. Hay algunos que los tienen conectados todavía. Por favor. Yo estoy apagando todos, pero hay gente que los va prendiendo. Entonces, Xi Jinping expresa una conducción muy importante, pero parcial, no es una conducción universal. Entonces, ocupa un lugar extraordinario. China es el principal socio de 135, 136 países en el mundo. Se ha convertido en una superpotencia. Tiene indudablemente un mercado que es el mayor mercado comprador del mundo. Todo el mundo golpea la puerta para venderle a China, pero no tiene un liderazgo universal porque la filosofía China cada vez más es más China y menos comunista. Pero ese dato de ser cada día más China lo aleja. En muchos sentidos hay una muralla cultural que en muchos aspectos se ha empeorado durante las dos administraciones de Xi Jinping, y ya vamos para la tercera, porque lo habilitó con la reforma constitucional que permite la re. Entonces, en ese contexto, entonces tenemos una dirigencia muy fuerte, emergente, pero parcial, culturalmente muy, muy distante del mundo occidental, y por lo tanto, lo que debería ser confluyente, como se planteó en Matteo Ricci, el primer gran pensador jesuita que ya está enterrado en Beijing, y que planteó la conciliación entre la filosofía oriental o china y el cristianismo. Hay un trabajo maravilloso de Matteo Ricci planteando esta conciliación, pero esta conciliación planteada en el siglo XVI, después interrumpida por 1000 episodios, que no es el momento para desarrollarlos, pero que en este momento que aparece de nuevo una centralidad verdadera por esa concepción histórica china de que era el centro del mundo, la verdad no era cierta. Irrumpieron las guerras del opio a mediados del siglo XIX y ahí aparecieron las ametralladoras contra el arco y flecha chino y se desmoronó la idea de que eran el centro del mundo. Hoy tienen una centralidad, no una centralidad única, una centralidad compartida indudablemente con Estados Unidos como potencia indudablemente muy instalada y globalizada en el mundo. Lo que tendría que ser un enorme esfuerzo de convergencia no está funcionando. No está funcionando porque lo que pareció que era la gran renovación de Xi Jinping se ha transformado en la gran chinofilización del proceso, que lo transforma en un dato muy dogmático. Entonces es muy difícil y una dirección que no tiene la flexibilidad que tuvo en su momento. Con la gestión actual. No, dice que Hay un problema de Ahí ya lo cancelé. Bueno. Entonces, lo que fue Bill Clinton al final del siglo XX, tuvo una enorme audacia en abrazar a China como socio, inventar el G20 para darle un lugar que no fuera el G7, pero que incluyera
las dirigencias emergentes un poco para licuar. No era lo mismo se podría haber hecho haciendo el upgrade de China directo en el G7 o G8. No, se inventó el G20, pero fue un lugar de compartir una nueva concepción más global del mundo, más distribuida, un nuevo consenso que no fuera de Washington, sino fuera mucho más compartido. Yo creo que fue muy audaz y muy inteligente generar este proceso y después patrocinar 2 años después, 2001, la incorporación de China a la Organización Mundial de Comercio. O sea, hubo un enorme empuje que tendía a generar esta convergencia. Según Trump, fue un error porque el proyecto era convertir a China en una gran Taiwán y eso no funcionó. Bueno, pero eso es la interpretación de Trump. Yo creo que hubo un pensamiento global muy interesante de ir generando un mundo multipolar a partir de la creación del G20 y el fortalecimiento de la Organización Mundial de Comercio, que generara condiciones para una mejor síntesis de estas culturas que tienen muchos elementos divergentes más que convergentes, como es la filosofía antigua china de los 7. Se silenció Diego. Ahí está, no lo había hecho yo. Entonces, de ese orientalismo a la tradición judeo-cristiana, había una tarea del siglo XXI, sigue habiendo una tarea extraordinaria de sintetizar en un mundo que pueda lograr esa síntesis y no generar de nuevo un enfrentamiento. La historia del siglo XX son 3 guerras mundiales, la primera, la segunda, cuando uno dice que ahora viene la tercera, no, sería la cuarta. La tercera fue la Guerra Fría entre 1946 y 1991 entre Estados Unidos y la Unión Soviética. O sea que hubo 3 guerras mundiales en el siglo XX. Para salir de esa trampa de la confrontación, teníamos que ir a una nueva síntesis. Yo creo que en eso la administración Clinton en su momento tuvo mucha audacia en la última década del siglo XX de proponer este escenario de una nueva síntesis, con 2 instituciones muy importantes, que era el G20 y la Organización Mundial de Comercio. No le dio a Trump, porque no lo apoyaron en el Parlamento, para incluir la Corte Suprema de Justicia, que era una pata muy importante. Entonces uno tenía una cantidad de instituciones y una cuarta pata, que era desde 1997 en Kioto, el lanzamiento del eje medioambiental, ¿no? Entonces aparecieron en la última década del siglo XX instituciones que de alguna forma ya estaban proyectadas para el siglo XXI, planteando estos ejes de un nuevo mundo que se caracterizaba, de un nuevo siglo que se caracterizaba no por la confrontación tan sangrienta del siglo XX, que nos puso realmente muy cerca del holocausto nuclear, superar esa instancia y pasar a este nuevo siglo con una nueva versión. Yo creo que esto fue muy bueno, y creo que se armó un esquema de interinstituciones que estaban muy bien planteadas, pero el ataque a las Torres Gemelas, la aparición después de Trump, ahora la pandemia, se han producido hechos que han sido muy fraccionadores. La pandemia rompió todo el esquema de solidaridad. Los países se cerraron, creyeron que todo el esquema de cooperación internacional, de globalización que se había generado ya no funcionaba. El miedo nos ganó, el miedo al virus nos ganó y causó muchísimo daño, y sumado a eso la falta de dirigentes que pusieran en órbita esto, y esto incluyó a China y a Estados Unidos. Yo recuerdo cuando yo volví, cuando estaba alargándose el proceso, y China reconoció que había sido en Wuhan el origen del virus. Yo inclusive conocí el 28 de octubre, en el momento que se estaba pariendo esta innovación de virus, ese mercado. Estuve físicamente en el mercado de Wuhan.
Y China lo reconoció, pero cuando apareció Trump, ya en enero, acusando a China, como que la aparición de un virus natural, no de laboratorio, lo acusa de ser un virus de laboratorio premeditado, y China se cierra. Los chinos son muy paranoicos, han descubierto la modernidad hasta Freud. Freud no está incluido en la nueva China. Y tienen una paranoia brutal que no pueden curar porque no reconocen la enfermedad. Entonces la paranoia china forma parte de la personalidad de China en relación al mundo. Les cuento una anécdota que pinta esto muy vulgar de alguna forma. En un momento hace la Federación de Fútbol de China un acuerdo con el Múnich, o sea, el Bayern Múnich, el equipo de fútbol alemán, y trasladan como 100 jugadores de fútbol. Ellos tienen una gran decisión de desarrollo del fútbol en China. Lo ponen en un campo espectacular de deportes alemán, pero aquí que un señor alemán se sienta en un banquito en la vereda y abre una pancarta que dice "por la libertad de Tíbet". Entonces había dos encargados y dicen: "Señor, sáquenlo, mándenlo preso, mátenlo, háganlo, pero sáquenlo de la puerta". Entonces los alemanes le explican que no pueden hacer nada, que el señor está ahí calladito, no obstaculiza ni el paso de los autos, ni de los peatones, no agrede a nadie, se sienta ahí, pone "por la libertad de Tíbet". 15 días después levantaron la misión esta. Es decir, este equipo que había ido se tuvo que volver. Era inaceptable para China tener a este señor en el banquito con la pancarta "por la libertad de Tíbet". Entonces, este fenómeno muy instalado por Trump, al mismo tiempo que despreciaba el virus dentro de Estados Unidos y decía "la culpa es de China, que nos invade e inventó este virus", ¿qué logró? Que China colaborara muy a regañadientes. No ha habido la operación que tendría que haber habido desde la Organización Mundial de Salud de investigar el origen, porque es muy importante para prevenir futuras transformaciones de virus. Y eso nunca se pudo hacer, porque China se puso tan a la defensiva que hoy la opinión oficial, que yo recuerdo que los chinos habían reconocido tener ese origen que les pasó a ellos, como les podía haber pasado a otros, ahora dicen no está probado. Entonces se cierran para que no se pruebe. Puede haberse generado en cualquier lugar, inclusive nos lo pueden haber traído para infectarnos a nosotros. Claro, cuando en un mundo ocurre esto y nadie le pone orden, no se pueden sentar un presidente americano y un presidente chino y decir: "Señores, este fenómeno, nosotros necesitamos una Organización Mundial de la Salud muy empoderada, que tenga condiciones para hacer cuarentenas tempranas ante la aparición eventual de un virus que puede ser inclusive mucho más agresivo que el COVID-19. Recordemos que el COVID-19 se elimina con agua y jabón. Ha sido una bendición en términos de que, imaginemos esto mismo, si no hubiera tenido este hecho tan benigno finalmente como es. Hubiera sido de cientos de millones o miles de millones de muertos. No sé lo que hubiera pasado. Entonces, este aviso hubiera requerido una gran conducción política en la superpotencia, diciendo: "Señores, hoy más que nunca hay que fortalecer los organismos multilaterales, empoderarlos, darles presupuesto y autoridad para que efectivamente haya un protocolo que, si en Villaguay, que es mi pueblo, un murciélago muerde a un chancho y ese chancho va a un choripán y empieza un proceso virósico en Villaguay, cerremos en principio por 30 días Villaguay, si se dan ciertas características del protocolo, y bueno, si finalmente está contenido, abrimos Villaguay. Pero si no, Villaguay, y digo Villaguay porque la verdad no es el lugar más progresista del mundo, y si está abierto o cerrado Villaguay no se enteran ni en el resto de Entre Ríos. Pero lo que doy es como ejemplo de lo que necesitaríamos hoy en el mundo. Hoy no hay una dirigencia para hacer esto. La Organización Mundial de la Salud sigue siendo un organismo débil en vez de haber aprendido que lo necesitábamos más fuerte. Está paralizada la Organización Mundial de Comercio. No está funcionando
en serio el Tribunal Internacional. Es decir, todos estos mecanismos que se diseñaron con mucha fuerza, con ilusión y creo que con genuinidad, con un sueño de un mundo mejor en el siglo XXI, en vez de mejorar, nos encontramos con que han decaído. Es decir, este es el marco donde estamos. Entonces, en esta medianía global aparece la medianía argentina. Ya voy claramente a nuestro capítulo. Nosotros hemos abandonado el Mercosur. El Mercosur no ha avanzado nada en los últimos años. En la dimensión central de política exterior argentina, porque está en la Constitución, el artículo 75, inciso 24, que pone a los tratados de integración, Mercosur, que es el único, por encima de la ley local. Un hecho extraordinario como propuesta aprobada unánimemente en la Constitución de 1994. Entonces, esa dimensión de la integración regional con una nueva forma de la soberanía compartida, no para cerrar, sino para integrar a la región al mundo, lo que se llamó el regionalismo abierto. Ideas extraordinarias que maduraron en la década del 90, de hecho, la hemos abandonado. Hemos logrado en el 2019 cerrar el acuerdo de comercio más importante de la Unión Europea, que es con el Mercosur. 800 millones de habitantes en un acuerdo de libre comercio. Y nosotros abandonamos la militancia porque Argentina decidió que el libre comercio es contrario a los intereses de Argentina, y eso le sumamos el problema medioambiental con Brasil, que tanto Alemania, Austria, Holanda, Dinamarca, Francia han planteado serias objeciones al manejo de preservación del medio ambiente del presidente Bolsonaro. Nos trabaron un ámbito brutal de comunicación en vez de ser el gran modelo para nuestra relación como región, a mi juicio, con Estados Unidos y con China. Yo insisto en esto, que el escenario del siglo XXI sería un Mercosur que esté en condiciones de perfeccionar el acuerdo con la Unión Europea y avanzar con Estados Unidos y con China. Bueno, podemos imaginar lo que significaría en términos de turismo, de inversiones, de créditos. Indudablemente el progreso para todas nuestras poblaciones en términos regionales sería extraordinario. Pero en esta medianía global, por eso partí de la medianía, desgraciado, de la mediocridad de los grandes dirigentes, nos encontramos con la versión local, la versión caipira, se dice en portugués, la provincial, que tiene mucho que ver con esta misma versión de las grandes potencias. En las grandes potencias no hay dirigentes, en la región tampoco. Estamos sin marco de dirigencia local, más balcanizados que nunca. Hoy no hay dos países que estén funcionando bien como equipo en la región. Y por lo tanto, esta ausencia global, esta ausencia regional, ni hablar cómo replica internamente. O sea, hay una unidad. Nosotros somos finalmente parte de un esquema global. Y en ese esquema global, desgraciadamente, no desentonamos. Le agregamos y lo sufrimos en términos más particulares. Si uno ve en la región, seguro que hay un listado de temas y de problemas internos en Chile, en Bolivia, en Paraguay, en Uruguay, en Brasil. Pero cualquiera de los países de nuestro vecindario hoy no tienen inflación o inflación muy baja. Hoy están preocupados en Brasil por 7% de inflación. Tienen acceso a crédito internacional a tasas muy bajas, tienen situaciones de reserva internacionales fluidas, tienen inversión. Es decir, que en el marco del listado de problemas, el nuestro es, desgraciadamente, estamos a la cola. Es decir, ni siquiera somos un miembro donde estos elementos que deberían ser rectores para todos nosotros, y donde nosotros tendríamos que al menos estar cumpliendo eso, y después discutir si somos todos, todis, todas estas cosas, discutámoslas, pero en los fundamentals que no se están discutiendo en la región, nosotros no estamos cumpliendo con ninguno. Estamos realmente al margen. Nos van a encuadrar porque el Fondo Monetario, por supuesto, es un organismo político, no quiere generar un default de 330.000 millones, que es la deuda argentina. No son 44 con el fondo. Si no cumpliéramos con esta negociación, caerían 330.000 millones
en este mundo donde está, obviamente, temas tan complicados y calientes como Ucrania en este momento, no agregarían un default que sería el doble del que hicimos hace 20 años, que fue 150.000 millones. Ahora estamos en 330.000 aproximadamente. Entonces, en ese contexto, bueno, nos van a dar este acuerdo temporario que no vamos a cumplir, no hay ninguna duda, vamos a volver, hemos hecho 9 default, iremos rumbo al 10º, y todavía no tenemos claro que la alternativa de la oposición no sea parte del problema. Es un signo de pregunta siendo benigno. ¿Hasta qué punto es parte del problema? ¿Hasta qué punto es el inicio de una solución? Yo aquí, entonces, paro. No, era para que redondearas, pero está bien. Bueno, muchísimas gracias por la exposición. Le vamos a dar la palabra a Mariano Causino. Bueno, muchas gracias. Voy a tratar de ser muy en breve para que quede un poquito de tiempo para preguntas. Yo había anotado, como la invitación original en realidad era para hablar de la política exterior argentina, pero se produce la charla en un día en el que hay novedades permanentes en el contexto global, ha cambiado un poco el orden de la situación. Entonces, voy a comentar, adhiriendo a todo lo que dijo el embajador Guelar, yo comentaría que lo que está ocurriendo en el mundo es que estamos viviendo el mal funcionamiento del orden global de la posguerra fría. Que este mal funcionamiento, que está siendo evidenciado por todo lo que describía Diego Guelar, parte yo creo que de un problema original que surgió cuando, al terminar el periodo de la bipolaridad, los Estados Unidos, al poco tiempo de ese momento histórico, no supieron administrar adecuadamente el momento unipolar en el que le tocó vivir, que surgió por el hecho de que en la alteración de las 3 potencias fundamentales que integran el orden global actual, que son en primer lugar Estados Unidos, en segundo lugar China y en tercer lugar la ex Unión Soviética, en el momento en que se produce la unipolaridad, en el mundo hubo una excesiva confianza y optimismo sobre que las reglas de la economía de mercado y la democracia se iban a expandir por el mundo de manera ilimitada, y esto se probó evidentemente equivocado. En ese momento, dentro de los Estados Unidos, surgió el debate que siempre ocurre en los Estados Unidos y que en realidad ha surgido en todas las grandes potencias, que es sobre qué tipo de política exterior tiene que tener ese país. Si tiene que tener una política exterior prudente, digamos, realista y restringida, o si ese país está llamado a cumplir una misión en el mundo. Y durante un primer tiempo, sobre todo durante la administración de Bush padre, y tal vez a principios la de Clinton, se mantuvo en esa posición, digamos, conservadora, pero ya en el segundo gobierno de la administración Clinton y ya en la de Bush hijo, de la cual Diego Guelar puede hablar con mucha precisión, porque él fue embajador en esos 2 momentos, los Estados Unidos incurrieron en una serie de políticas que se están viendo los resultados en este momento. Uno de ellos fue la expansión de la OTAN, que trajo los problemas que estamos observando. Al mismo tiempo, China evidenció un crecimiento extraordinario, y en solamente 40 años, China recuperó todo lo que había caído en 200 años, porque el dato fundamental del orden global no es tanto el hecho de que China haya vuelto a ocupar el lugar que corresponde a su envergadura y al tamaño de su población, sino cómo entre 1820 y 1980 aproximadamente, ese país pudo haber declinado tanto. China llegó a ser el 3% del PBI mundial, cuando hoy es el 20 más o menos, pero que sea el 20 en realidad es lo normal, de acuerdo al tamaño de su población. Lo notable es cómo ha caído tanto en aquel momento. Pero esos malentendidos que tienen que ver con las relaciones vuelvo a decir, entre los 3 actores fundamentales, que son Estados Unidos, China y la ex Unión Soviética, que entre estas últimas 2 modificaron su orden de relación, es lo que está generando esta situación. Obviamente que nosotros, como pertenecemos al mundo occidental, aunque desde la periferia de Occidente,
el actor central en todo esto es la dirigencia americana, porque es la que decide cómo se tramita esta situación. Y por otro lado, Estados Unidos sigue siendo el primer país de la Tierra, aunque con una situación de una declinación relativa, pero sigue siendo. Bueno, yendo al punto, bajando de lo global, Latinoamérica. Bueno, Latinoamérica, fíjense qué ha pasado en esta región desde los últimos 30 años también, en el orden de la posguerra fría. En 1990 había una sola dictadura en la región, quedaba una sola dictadura y todos los análisis sostenían que tarde o temprano el régimen castrista iba a colapsar. Ustedes recuerden, un gran periodista como Oppenheimer escribe un libro que se llamó Castro Final Hour. Se probó totalmente contrario. El régimen castrista no solamente sobrevivió, sino que logró, a través de la iniciativa del Foro de San Pablo, logró digamos, que varios gobiernos de tinte socialista llegaran al poder. Muchos de ellos democráticos y otros no democráticos. Otros tuvieron un origen democrático y se convirtieron en gobiernos autocráticos. El caso más extremo es Venezuela, pero también está el caso de la familia Ortega, y otros que tuvieron gobiernos que no llegaron a ser dictaduras, pero que fueron ciertamente autoritarios y que terminaron como el de Ecuador, por ejemplo, y el de Bolivia, que ahora volvió. La Argentina. La Argentina, y con esto hago lo que tenía pensado. Bueno, la Argentina es probablemente el país que tenga la política exterior más pendular de la región en los últimos 40, 50 años. Tiene un grado de pendularidad extrema. Salvo el caso venezolano, creo que es el país que mayor pendularidad tiene, con los costos y las limitaciones que eso supone. Ahora, este gobierno, para ir al presente inmediato, que es la pregunta que hacían en los que nos convocaron, yo creo que este gobierno, el de Alberto Fernández, ha profundizado estos problemas, porque ha generado una pendularidad extrema, y ustedes piensen que solamente 5 años la Argentina cambió 3 veces de posición. Teníamos una posición respecto a esa realidad con Cristina, otra con Macri y otra ahora con Alberto. En solamente 5 años la Argentina cambió 3 veces. Y el gobierno de Alberto Fernández profundizó esos problemas y arruinó o canceló o suspendió al menos algunas de las partes positivas que tenía la política exterior argentina, que había logrado. Por ejemplo, había logrado casi una política de Estado en materia de integración. Y este gobierno la ha deteriorado porque ha congelado la relación con el Brasil y con muchos de los países, pero sobre todo con Brasil a nivel presidencial. Y ha hecho otra cosa más, que ya Cristina había hecho, que es alterar la regla de que la Argentina se había convertido en un país que adhería plenamente a la promoción del sistema democrático de derechos humanos en el hemisferio americano, de acuerdo a los compromisos dentro del hemisferio. Y aquí, al poner una política exterior que está basada en la ideología y no en el interés nacional, ha cancelado esa política. Cuarto punto que muy negativo, yo creo que ya es a nivel personal. Alberto Fernández ha destruido completamente la reputación de un jefe de Estado argentino, porque con sus expresiones de ir cambiando permanentemente, tanto adentro como afuera, realmente ha dañado enormemente la posibilidad de que alguien pueda creer en su palabra. De manera que estos son los puntos que yo quería, lo hago muy rápido para poder dejar el espacio de preguntas. Reitero que creo que el gobierno ha profundizado los errores que teníamos acumulados, ha cancelado las partes positivas que teníamos, y obviamente el objetivo, creo yo, es que la Argentina, la clase dirigente, logre algún consenso mínimo en materia de política exterior que haga que la Argentina sea un país que tenga una posición en la región y en el mundo acorde al tamaño de su economía y al tamaño de un país mediano, porque a su vez tenemos un tipo de pendularidad que no se corresponde ni siquiera es que es una gran potencia que puede actuar de esa manera. Aún tendría costos, pero más la tiene en un país de este tamaño. Freno aquí y dejo para si hay preguntas. Gracias. Bueno, muchas gracias, Mariano. Muy buena Sí, como había una afirmación de Kissinger que decía, ¿no?, que los asuntos internacionales es más importante la confiabilidad que cualquier otro activo, ¿no? Así que creo que estamos muy de acuerdo que estas conductas erráticas no llevan a nada. Bueno, vamos a pasar a los que pidieron la palabra. Por ahora tengo anotado solamente a
a Cacho. No sé si hay más que se quieran ir anotando. Mientras tanto, le damos la palabra a Cacho para que haga su pregunta. Sí, efectivamente el tema Ucrania es demasiado candente como para hacer que uno se olvide del mismo. Esta mañana me llamaban de una radio, me preguntaron como historiador qué opinaba del tema y le dije lo de siempre, que los historiadores sabemos mirar para atrás, pero no sabemos mirar para adelante. Pero mirando para atrás, quería recordar una cosa. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, Austria estaba prácticamente destruida y los países se crearon del Imperio Austrohúngaro un montón de nuevos países, entre ellos Checoslovaquia. Y Checoslovaquia se aprovechó, tomó una zona de lo que se llaman los Sudetes. Los Sudetes eran un lugar precioso para los que lo han visitado, les puedo asegurar, pero que había una mayoría de habla alemana en los Sudetes. Claro, los austríacos en ese momento, en la conferencia de Versalles, no podían ni abrir la boca, eran uno de los vencidos, no podían hablar. Entonces los checoslovacos tenían un lobby fenómeno y consiguieron que los Sudetes formaran parte de Checoslovaquia. Eso pasó en 1919. Después, con el correr del tiempo, para la gran sorpresa, un tipo completamente loco como Hitler toma el poder en 1933, consigue que los austríacos acepten el Anschluss, o sea, y él se transforma en el representante de los austríacos y le plantea que quiere los Sudetes de vuelta para Austria, que era para la unión de Austria y Alemania. Pedido razonable, porque la gran mayoría de la población del lugar eran efectivamente de habla alemana, y efectivamente los checos los estaban, no le dejaban hacer escuela, y lo dejaban. Entonces, y le aseguró a Chamberlain, he visto la película de Múnich, le aseguró a Chamberlain que ese era todo su pedido, que si le daban los Sudetes, ¿no? Si le daban los Sudetes, entonces con eso él se conformaba absolutamente, ¿no? Y efectivamente Chamberlain le dio los Sudetes junto con Daladier en un momento en que, tal cual Diego Geller ha señalado, los líderes internacionales, salvo Adolfo Hitler y Mussolini, daban lástima, realmente del otro lado no había nadie. Entonces, en ese momento le dieron los Sudetes y 3 meses más tarde las tropas alemanas se ocuparon todo el resto de Checoslovaquia. No sé, cuando miro lo que está pasando ahora en Ucrania, cuando Putin dice todo lo que quiero son nada más que esta región, la forma que esto tanto se parece. Entonces mi pregunta para cualquiera de los dos expositores, ¿es una paranoia mía? ¿El paranoico es Putin? ¿Qué se puede esperar en este momento? ¿Estamos en víspera realmente de algo que se puede ir de las manos? Efectivamente. Yo digo, en aquel momento, 3 meses después de dar los Sudetes, la Segunda Guerra Mundial, y no le tengo, la 3/4 parte de mi familia murió en la Segunda Guerra Mundial, se transformó en algo inevitable. ¿Estamos en la víspera de algo parecido? Realmente confieso que estoy asustado. Me gustaría escuchar qué es lo que opinan. Muchas gracias, Cacho. Le vamos a dar la palabra ahora. Vamos a hacer 2 o 3 preguntas y después las respondemos todas juntas para agilizar un poco. Así que ahora está anotado Tito. Hola.
La pregunta para los dos es sobre Rusia, que observo que, sí, bueno, me consta que ustedes saben muchísimo sobre Rusia, pero en esta ocasión no se habló tanto. Y la pregunta es la siguiente, ¿es una potencia expansionista o es una potencia agresivamente defensiva? Va un poco paranoica o peligrosamente paranoica. Porque no es lo mismo, digamos, ¿no? Entonces, yo tiendo a pensar de que Rusia es agresiva por miedo, agresiva porque encuentra que esa agresividad, o sea, su concepción de las cosas es que esa agresividad le puede permitir ocupar posiciones defensivas más sólidas. Me parece que en términos de lo que es la estrategia de los otros actores en el asunto, tendría alguna importancia, porque si uno puede decir, bueno, no, realmente es una potencia un pelín paranoica y por eso es agresiva, pero no es que sea expansionista necesariamente y que quiera llegar hasta, no sé, al mar Cantábrico, sino que es agresiva porque es un pelín paranoica. Bueno, la política tendría que ser seguridades, ir ofreciendo seguridades. ¿Cómo? No sé, es una cosa sumamente difícil. Pero me parece que el tema en parte, por ejemplo, una dimensión de la cuestión es la OTAN. A mí, de antemano, siempre me pareció mal que la OTAN anduviera abriéndose del modo generoso y universal que lo estuvo haciendo en los últimos años. Algo mencionó Diego respecto a la expansión de la OTAN. Pero por otro lado, reconozco que el caso ucraniano es un caso de juego de suma cero muy peligroso porque no tiene solución. Entonces, ¿cómo ofrecer seguridades al otro? Es decir, un tipo como Putin dice, bueno, pues ustedes Macanudo, yo me quedo tranquilo si no entra en la OTAN. Mentira. Pero lo que ustedes van a hacer es desarrollo capitalista, próspero, en mis narices. Yo eso no lo puedo permitir. Digamos. Entonces es un juego suma cero. ¿Cómo ofrecer seguridades? Pero de todas formas, insisto, caracterizar al rival de una manera o de la otra, expansionista o agresivo, defensivo, me parece que tiene consecuencias de largo plazo bastante diferentes. Gracias. Gracias, Tito. Vamos a hacer una pregunta más. Siempre pedimos que sean lo más concisas posible las preguntas por los tiempos. Está Alejandro Racé con la palabra. Sí, buenísimo las presentaciones. Quería preguntarles muy sintéticamente, primero, ¿cómo analizan el impacto de esto, obviamente, en la presidencia de Biden, que tiene muy pocas chances de ser reelecto si es que pudiera reelegirse? Y la segunda cuestión en el sentido de las tensiones que sí tiene la política norteamericana, es decir, de qué manera impacta esta jugada de Putin en la cuestión de la presidencial americana, pero aparte de las tensiones enormes que tiene el sistema político americano, evidenciado no solo por Trump, la toma del Congreso, y de una actitud del Partido Republicano extremadamente irresponsable y que se debe ver muy beneficiada por esta jugada de Putin, ¿no? Quería una opinión con respecto a ese tema. El segundo, algo que quedó un poco soslayado en el análisis de ambos, pero que sin duda lo deben estar pensando, que es el lugar de la Unión Europea. Es decir, me parece que también los americanos hace tiempo que tienen consenso de que más allá de la OTAN, los europeos tienen que poner plata en su sistema de defensa. Y quedó muy evidenciado que la Unión Europea no tiene ningún tipo de relevancia militar, y me parece que esto también pone en foco algo que, como digo, creo que tiene consenso en Estados Unidos entre demócratas y republicanos, que es que los europeos van a tener que gastar plata en su sistema de defensa, más allá de la OTAN. Tengo muchas de las cuestiones que ustedes plantearon. En algún sentido, la tercera tendría que ver con lo que dice Tito, que más allá de la cuestión, podríamos decir, de la personalidad de defensa rusa, hay un tema que es
las dificultades que tiene Putin en su sistema económico, la relevancia militar que tiene como potencia, y ahí te preguntaba a vos, Mariano, es decir, la potencia rusa es exclusivamente militar, es, como dijo Obama, una gasolinera que vende armas, o tiene algún otro sustento ese lugar que reclama Rusia como potencia. Estas tres cuestiones. Bueno, ahora vamos a darle la palabra a los invitados para que respondan estas preguntas. Yo voy a agregar una que está escrita, que envió por el chat Humberto Buenalata, que creo que está en línea con esto, donde él pregunta si Biden será el nuevo Chamberlain, que tiene que ver con algunas de las cosas que se comentaron. Así que bueno, le damos la palabra. Si ahora querés empezar, Mariano, esta vez primero. Bueno, a ver, voy a tratar de ser muy breve. La Primera Guerra Mundial, obviamente, el escenario de la Primera Guerra Mundial es fundamental entenderlo, porque es el caso de cómo un conflicto no insignificante, pero sí menor, tal vez, inicia una serie de, una cadena de eventos que terminan en lo que terminaron. Obviamente, si los gobernantes de 1914 hubieran imaginado cómo el mundo Europa iba a terminar en 1918, no hubieran actuado en ese sentido. Por eso se habla de los sonámbulos hacia la guerra. Es un escenario muy importante y obviamente las guerras se escalan por errores de cálculo, o sea que es imprevisible, la primera pregunta. Segunda, Rusia. Bueno, la naturaleza de Rusia. Lo que pasa es que Rusia es una paradoja. Rusia es un país que, de acuerdo a como uno lo vea, puede ser un país hiperpoderoso o un país muy débil. Depende cómo lo interprete. Y los rusos tienen permanentemente esa sensación. Rusia no es un país occidental plenamente, al menos, y los rusos siempre se sintieron humillados por Europa, por los países europeos. Acá hay un problema, que es que tanto Rusia como China son dos potencias no occidentales y que su dirigencia ha atravesado sensaciones de potencia disminuida, sensación de humillación, y eso es muy peligroso porque el sistema internacional a lo largo de la historia ha demostrado que funciona cuando todos los actores del sistema, los fundamentales me refiero, creen que ese sistema es legítimo. Cuando uno dice que un sistema es legítimo, no significa que sea justo necesariamente. Lo que es importante es que tenga las características que los principales actores evalúen que es mejor mantener ese sistema que iniciar una política exterior aventurera. Por ejemplo, como pasó en Alemania, el sistema surgido del Tratado de Versalles no era legítimo, al punto tal que generó la situación que terminó generando pocos años más tarde. Eso con independencia de que tal vez era justo aplicarle a Alemania las sanciones por la Primera Guerra Mundial, pero las consecuencias fueron estas. Entonces es fundamental que el sistema tenga un grado de legitimidad tal que los actores del sistema, adopten una política exterior conservadora, en el sentido de prudente, quiero decir, que no altere la base del sistema. Por eso la expansión de la OTAN, como decía Palermo, ataca esa idea. Por eso es que, volviendo a lo que hablábamos al principio, lamentablemente, la política exterior norteamericana, a partir de la segunda presidencia de Clinton, y sobre todo la presidencia de Bush, hijo, a diferencia de la de Bush padre, lamentablemente terminó en esto. La presidencia de Obama también tuvo esos visos. Piensen ustedes lo que hizo Estados Unidos en la primavera árabe, en la llamada primavera árabe. De manera tal que lo que está ocurriendo ahora es que Estados Unidos, por tercera vez, un gobierno americano está enfrentando simultáneamente a Rusia y a China, con todos los problemas que eso significa. Es la política exactamente opuesta a la que hizo Estados Unidos en los años 70. Cuando buscó tener la mejor relación posible con China y con la Unión Soviética, y que fue lo que permitió después el avance que tuvo el orden que tuvo Occidente. Ahora, la última, Biden. Bueno, si Biden puede ser reelecto, yo no lo puedo responder porque sería un aventurero. Yo, si me pusiera a opinar, eso no lo puedo decir. Ahora, la presidencia de Trump también es una paradoja, porque Trump, yo creo que intuitivamente había captado algunas de estas ideas, algunas. Lo que pasa es que las aplicó de una manera totalmente equivocada, con una personalidad muy compleja como era la de Trump,
y con un cambio de elenco de funcionarios permanentes. Pero si ustedes se observan, van a ver que, por ejemplo, en algunos aspectos, Trump hay una paradoja. Trump, en algún sentido, fue lo contrario a Teddy Roosevelt. Teddy Roosevelt decía que había que hablar despacio y llevar un garrote. Trump se peleó con todo el mundo, pero no le pegó a nadie. Entonces, depende cómo lo evalúe. Lo que sí se puede observar es que, contrariamente a lo que mucha gente cree, la política exterior americana no se divide entre republicanos y demócratas, se divide en función de la interpretación que cada administración tiene sobre el rol que ese país debe jugar en el mundo, que va del aislacionismo hacia el intervencionismo liberal. Liberal en el sentido americano de la palabra, es decir, con una suerte de deseo de idealismo. Que el caso más extremo es Wilson, la idea de que Estados Unidos no es un país más, sino que es un país que está dotado de un destino manifiesto, de una superioridad y que tiene que exportar ese modelo en beneficio de la humanidad. Y es una visión altruista que termina generando los problemas que generó en los últimos 20 años en Irak, en Afganistán, casi en la primavera. Fíjense lo que ha pasado con los países en la primavera árabe, la situación que hay en Libia. La situación que hay en Libia hoy es mucho peor que la que había con Gaddafi. Yo no estoy diciendo que Gaddafi fuera un régimen deseable, pero les puedo asegurar que hoy está peor la situación que con Gaddafi. En Siria lo que pasó, si hubiera caído el régimen sirio, les puedo asegurar que la situación sería aún peor. Lo que pasó en Irak, la caída, haber derrocado a Saddam Hussein fue un error catastrófico de los Estados Unidos, que lo hizo la administración Bush hijo, precisamente lo contrario a lo que había hecho su padre. Bueno, termino acá porque si no uno sigue hablando. Sobre la comparación que nos pide Buonanata no puedo responder porque es un evento, comparar un evento histórico con un evento que está en pleno desarrollo. Si Biden va a ser Chamberlain, o si va a ser Churchill, o si simplemente va a ser Biden. No lo puedo responder. Trato de no responder preguntas hacia el futuro porque me equivoco siempre y quedo como... Gracias. Gracias, Mariano. Diego. Sí, primero, desde ya adhiero a todo lo que ha dicho, a lo que ha dicho Mariano, me parece muy, muy claro. Como comentarios adicionales, en esta crisis de liderazgo aparece un Xi Jinping que es cada vez más un emperador mandarín y Putin un cosaco eslavo. Esto forma parte de este retroceso en plena globalización, que en vez de marchar hacia, como planteé en mi alocución inicial, en vez de ir a una nueva síntesis, vamos a una suerte de viejos nacionalismos que ya conocemos y que tienen este comportamiento disolvente finalmente. Miremos lo que pasa hoy con Putin, lo que pasa con Xi Jinping, donde está cada vez peor la situación en Xinjiang, la provincia musulmana, más tensiones en Hong Kong, más tensiones en la situación de Taiwán. Es decir, hay un dato universal donde los nuevos nacionalismos, los viejos nacionalismos, ocupan más lugar que estos intentos de síntesis del siglo XXI. Entonces, es muy difícil. Si no paramos esto, por supuesto que es muy grave lo que va a pasar. Si no paramos esto, nos vamos a encontrar en la repetición de hechos del pasado. La historia es una rueda de piñón libre, no de piñón fijo. Entonces puede ir para adelante o puede ir para atrás. Hoy estamos yendo desgraciadamente para atrás. Lo que estamos viendo es eso. Esperemos que reflexionen y que el sentido común prevalezca y que podamos parar este síndrome de ir para atrás, ya no para el fin del siglo XXI, sino para mediados, para fin del siglo XX, sino para mediados del siglo XX o para la década del 20 o del 30. Hay un aprendizaje que nos diría, señores, el siglo XXI nos plantea estos nuevos desafíos de la nueva síntesis y no de ir para atrás a las viejas fragmentaciones. Pero esto es lo que desgraciadamente está ocurriendo. La Unión Europea, que fracasó en su intento de una constitución europea para armar una federación como nación europea, hoy es una muy débil confederación de naciones. Entonces, por eso en este juego hoy en Ucrania juega un papel tan mediocre como lo jugó cuando fue la guerra de los Balcanes. Al final
tuvo que intervenir Estados Unidos en los acuerdos de Daytona para poner un poco de orden, que siguen estando bastante desordenados. Pero esta ausencia de una política exterior nacional europea es producto de su debilidad, y hoy la estamos viendo a todas luces, que efectivamente la Unión Europea fracasó, eligió el camino del euro porque le falló en la cumbre de Portugal en su momento, y generó un estatuto de convivencia muy débil, y hoy no puede generar tampoco, como acá se hizo referencia, una política de defensa. Entonces la OTAN sigue siendo la vieja OTAN porque Estados Unidos sigue conduciendo por ausencia de la Unión Europea, que debería haber constituido un esquema sustitutivo de la OTAN, aunque después coordinara el nuevo sistema europeo de defensa con Estados Unidos. Pero ese proceso no ocurrió. Entonces estamos hablando de la vieja OTAN. Entonces la OTAN funciona con los funcionamientos antiguos, como oponer o cercar a Rusia. Por eso hoy el propio Putin ha dicho claramente no alcanza con la neutralidad de Ucrania. Me han puesto bases misilísticas que apuntan a Moscú en Polonia y en Rumania. Entonces, todo esto era la vieja OTAN, la OTAN que se explicaba desde el enfrentamiento con la Unión Soviética. Entonces, el impulso de la integración de China, de Rusia, en los mecanismos globales y de cooperación, en vez de ir hacia eso, fueron a repetir los mecanismos del conflicto del siglo XX. Bueno, si vamos hacia eso, repetir, esto es lo que hoy estamos viviendo. Y por último, lo de Biden, acá hay un dato muy claro, ahí está vivito y coleando Trump. Falla esta administración, que ojalá no falle, y Trump va a ser presidente de los Estados Unidos de nuevo, ante un fracaso de Biden. No hay recambio de liderazgo en el Partido Republicano, y él se ha planteado claramente como candidato para las próximas elecciones, así que estamos en la puerta de una situación gravísima global, pero coincido con Mariano, si mi abuela tuviera rueditas sería una bicicleta. Es muy difícil de plantear cómo van a evolucionar en el medio de este marasmo, donde la característica es desgraciadamente la debilidad. Muchas gracias, Diego. Para tratar de que pueda Mariano Causino responder, aunque sea un par de preguntas, porque se tiene que retirar, le voy a dar la palabra primero a Graciela y después a Luis Rapoport. Si podemos hacer una pregunta breve, vamos a tener la chance de que nos responda Mariano. Adelante. Sí, gracias. Para Mariano y para Gelar. Yo vengo ahora a la Argentina. Hoy yo estaba leyendo a Román Lechmann de Infobae. En la política interna se dice Román Lechmann hablando es Alberto Fernández. Por lo menos es lo que cree una buena parte de la política. ¿Cómo ven ustedes la posición del gobierno argentino hasta este momento, y no sé si hubo alguna novedad, con respecto a calificar la invasión y las acciones de Rusia? Nada más que eso. Muy bien, Luis. Sí, son dos preguntas rápidas. Rusia, aparentemente, digamos que las cosas no escalan. Aparentemente en el corto plazo consigue, digamos, que no siga la expansión de la OTAN. Pero en el mediano o largo plazo, ¿cómo se llama? El principal cliente energético de Rusia es Europa. La OTAN había perdido su sentido, más allá de que se expandía, digamos, era una institución sin sentido después de la caída del muro,
y ahora lo que se viene inevitablemente es un despertar de la OTAN. Entonces yo digo, ¿es negocio todo esto para Rusia desde ese punto de vista? Yo creo que en el corto plazo por ahí para la OTAN, pero en el largo plazo, tanto el vínculo con Europa como el despertar de la NATO, me parece que no. Pero bueno, no soy experto en eso. Y la segunda pregunta es, ¿qué va a hacer China con este paquete? Porque bien decía Mariano, probablemente China, el vínculo estratégico de relación entre China y Rusia es incierto, sobre todo cuando Rusia en algún sentido hace macanas en su vínculo con Europa y con la OTAN, ¿no? Esa es la pregunta para cualquiera de los dos, no sé, los dos. Contesto la palabra ahora a Mariano porque se tiene que retirar. Mariano. Contesto muy rápido. Con respecto a la pregunta inicial, la de Graciela Fernández Mejía, el gobierno argentino hizo un comunicado, la Cancillería. El comunicado no está mal, podría haber sido peor, la verdad, tal como uno podría haber imaginado, pero lo que sí, el comunicado no menciona, no hace una condena a la violación de la integridad territorial. Y eso es una falta, y es una falta, yo entiendo, grave en un país como la Argentina, que tiene un reclamo de soberanía tan importante, ¿no? Pero el comunicado, digamos que no es tan malo. Lo que fue muy malo es la imprudencia que hizo Alberto Fernández cuando fue a Moscú, no por haber ido a Moscú, sino por todo lo que dijo en ese momento. Y la pregunta de Rapoport, bueno, lo que ocurre es que Rusia, vuelvo a decir, Rusia es un país, es una gran paradoja. Rusia es un país, desde el punto de vista del poder nuclear, es el país más poderoso de la Tierra junto a los Estados Unidos. Desde el punto de vista militar es un país muy importante y es un país geopolíticamente decisivo. Pero económicamente es un país menor. Rusia tiene una economía más chica que la italiana, tiene una economía más chica que la brasileña. De manera tal que las sanciones que le van a imponer, más que las que ya se le pusieron en el 2014, van a obligar a Rusia a seguir profundizando su relación con China, una relación en la cual Rusia es el socio menor en esa relación. De manera tal que a la larga todo esto beneficia a China y por lo tanto es contrario a los intereses de largo plazo de Occidente. Muchas gracias. Yo me tengo que desconectar, les pido disculpas y no. Perdón, contrario a los intereses de largo plazo de Rusia también, no solo de Occidente, probablemente. No, por supuesto, Rusia, en el interés de Rusia sería, Rusia debería lograr un acercamiento con Occidente, que a la larga se va a hacer, porque en el siglo XXI la potencia en ascenso es China. Y China, a diferencia de la ex Unión Soviética, está dotada de una capacidad económica que nunca tuvo la Unión Soviética. La Unión Soviética tenía un problema de matriz original, que es que tenía un sistema contrario a la generación de riqueza y que no le permitía dotar a esa realidad política del aparato económico necesario para las funciones que el liderazgo soviético le había asignado a ese imperio. La Unión Soviética cayó por una situación de agobio imperial. Podría haber caído antes, pero se extendió su vida útil porque descubrieron yacimientos en Siberia en la década del 60 y porque en los años 70 hubo 2 shocks petroleros, uno después de la guerra de Yom Kippur y otro después de la crisis iraní. Y eso extendió la vida de la Unión Soviética. Pero ustedes vieron que en la década del 80, cuando Reagan hizo una doble política de aumentar el gasto de defensa y bajar el precio del petróleo con un acuerdo con Arabia Saudita, eso destruyó las posibilidades materiales de la Unión Soviética y la Unión Soviética colapsó. Ahora, si el boom de los commodities que benefició a Putin en la primera década de este siglo le hubiera agarrado a Gorbachev, probablemente Gorbachev hubiera podido sobrevivir 10 años más. Pero bueno, así es el mundo es como es, no es como uno quisiera que fuera. Bueno, perdón, le quiero pedir disculpas a mi maestro Guelar, que me tengo que ir, es una falta de respeto. Pero, no, por favor, un gran abrazo. No, porque Diego es un gran abrazo. Gracias a todos. Abramos y aplaudamos, vamos. Un
Un aplauso. Muchísimas gracias, Mariano, un lujo. No, gracias a ustedes. Discúlpenme. Bueno, entonces ahora vamos a seguir con las preguntas. Tengo anotados a Jorge Osona, Carlos Kramer y Ricardo Pasolín. Vamos a darle la palabra a ellos tres y hacemos una tanda de respuestas. ¿Yo? Y Jorge. Sí, dale, Juan. Dale, Jorge. Sí, la reflexión es la siguiente, ¿no? Pensando o poniendo la lupa en Ucrania, ¿no? Creo que hay un doble juego que evaluar, ¿no? Por un lado, la situación interna de Ucrania y hasta qué punto esa situación interna, que puede derivar perfectamente bien en una guerra civil, no está actuando como condicionante severo para Rusia y para el resto del mundo, ¿no? Y ahí, bueno, a lo mejor lo chiquito, ¿no? Que no suele estar en el radar de las grandes observaciones internacionales, tiene más importancia de lo que uno supone, ¿no? El siglo XX en ese sentido es pródigo en estas cuestiones. En segundo lugar, mirando Ucrania hacia afuera, la pregunta es, bueno, ¿cuál sería su lugar estratégico para Rusia en términos de, por ejemplo, de la relación con Europa en la provisión de gas? Y para China, habida cuenta de que, bueno, Ucrania está situado en un sitio crucial de la denominada Ruta de la Seda, ¿no? A la que nos incorporamos nosotros a raíz del último viaje a China y donde obtuvimos un crédito de 23.000 millones de dólares, que es otro cuento chino parecido al de, distinto, pero parecido respecto a aquel del año 2003, ¿no? ¿Cuál es el alcance, cuál sería el alcance de esa incorporación argentina en el camino de la seda que nos promete el señor Fernández? Entonces, ahí está un poco la cuestión. La importancia interna, la importancia de lo que está pasando dentro de Ucrania en este contexto mundial. El lugar de Ucrania no solamente respecto de Europa, sino de China, ¿no? Y bueno, ¿y qué pito tocamos nosotros en todo esto alrededor de los últimos acuerdos medios misteriosos? Porque tampoco sabemos muy bien cuáles son sus contenidos, si es que los hay, porque daría la impresión de que son, ¿no? Promesas a largo plazo a implementarse muy progresivamente, ¿no? Muy bien, sigue entonces Carlos Kramer. Hace más o menos un mes, no menos, que la actitud de Rusia con respecto a Ucrania tiene en vilo a todo el mundo. Se ha pensado, por lo que yo leo, todos los caminos de la invasión que podía tomar Rusia. No obstante, me da la sensación que esta jugada de declarar por sí dos provincias ucranianas independientes y prorrusas ha tomado de sorpresa a todos los aliados de Occidente. Si esto es así, me pregunto si están bajo el nivel de los analistas o están bajo el nivel del espionaje. Y lo segundo, me llamó la atención que La Nación reprodujo un artículo del New York Times de una pluma interesante y creo que importante, como Friedman. No hace mucho de esto, no tengo la fecha exacta, pero no hará más de 15 días. Y Friedman sostiene que con toda esta situación, la posición de Biden
ha repuntado dentro del electorado y dentro del mundo en general, visto desde un ángulo de un absoluto ignorante. Me da la sensación de que esto es todo lo contrario. Mi pregunta es si esta interpretación de Friedman es avalada por algún sector o por algún grupo dentro de Estados Unidos. Es todo. Muy bien, muchas gracias. Ricardo. Es una reflexión que lleva implícita una pregunta. Digo, es cierto que Rusia es un petroestado, de una participación del 40% en el mercado de energía. Lo cierto también es que Rusia tiene un nivel de reservas internacionales de $600.000 millones y una deuda de $394.000 millones. O sea, está mucho mejor que en la crisis del 2008. También es cierto que ya Putin, en la conferencia de seguridad en Minsk en el 2007, alertó sobre la expansión de la OTAN hacia el este y sostuvo que Rusia no iba a permitir esta expansión, que iba contra los intereses de Rusia. La visión de Putin, me parece, y en esto creo coincidir con la reflexión de Vicente Palermo, es la idea de trazar una línea, me parece a mí, una línea roja a la expansión de la OTAN hacia el este. La OTAN se expandió a Polonia, a Rumania y a Georgia. Putin lo que está diciendo es que, y está desafiando en esto la hegemonía norteamericana, de que es inaceptable esta expansión de la OTAN hacia el este, que compromete, en la visión de Putin, la seguridad de Rusia. Por otro lado, es cierto que la economía rusa está en una situación complicada, ha perdido brillo. La anexión de Crimea le dio popularidad a Putin, pero el contrato que sostiene a Putin en el poder se ha ido deteriorando, el contrato social que sostiene a Putin en el poder se ha ido deteriorando. Y me parece que esto tiene que ver un poco con el reloj político de Putin, atrincherado en el poder. Esta idea de disputarle a Estados Unidos la hegemonía y la idea de que esta hegemonía es la que impulsa la expansión hacia el este, es lo que ha puesto en tensión la relación entre Rusia y Ucrania. De hecho, Ucrania ha oscilado, ¿no? Entre su alineamiento con Rusia y ahora con Zelensky su alineamiento con Occidente. Pero ha oscilado, no ha sido claro la posición de Ucrania a lo largo de estos años. Entonces, la pregunta implícita en esta reflexión es si la movida de Putin, que obedece también a situaciones internas de su subsistencia en el poder, de su supervivencia en el poder, no tiene que ver con la idea de Rusia ponerle un límite a la expansión hacia el este, sobre todo de la NATO. Y acá me parece que las dos provincias del este de Ucrania, del este oriental, que son más prorrusas que ucranianas, porque la mayoría de esa población habla ruso, son rusas, y es el viejo cinturón industrial de Ucrania, si no tiene que ver con esta idea, no con desencadenar un conflicto global, sino fijarle a la OTAN y a los Estados Unidos una línea que no debería pasar, una línea roja. Es decir, tratar de que la OTAN se repliegue y abandone sus posiciones en Europa del Este. Nada más que esto. Muy bien, Ricardo.
Diego, si querés respondemos estas tres preguntas. Voy a recorrerlas. Acá me hice una ayuda a memoria para no olvidármelas. Primero, si en Ucrania hay o no una guerra civil, hay una guerra civil que viene en forma sostenida desde el 2013-2014, con un territorio dividido, más allá de tener un foco en 1.300.000 habitantes aproximadamente, que son las dos provincias que se declararon independientes, pero que no fueron aceptadas por nadie como independientes, pero estaban ya trabajando con Rusia en un esquema de división del territorio. No podía entrar el ejército ucraniano, o sea que ya, y ojo que la reivindicación en la región prorrusa es de la mitad del territorio ruso, en el este y en el sur. Este es un tercio de la reivindicación territorial rusa, o sea, no se agota en estas dos pequeñas provincias. Hay 200% más de territorio a ganar en las mismas condiciones. Si esto se desata, yo creo que estamos en un infierno, en el escenario, como decía Mariano, de la Primera Guerra, un episodio marginal al mundo que se transforma en el desencadenante de un conflicto. Lo lógico hubiera sido, yo pensé que era así, que tanto Rusia como Estados Unidos iban a hacer un juego de presiones para finalmente consolidar a Ucrania como un buffer state, como un estado tapón, que de alguna forma, con equilibrios internos, producto del miedo de los propios ucranianos, tanto los prorrusos como los prooccidentales, entendieran que había que hacer un protectorado compartido entre Unión Europea, Estados Unidos y Rusia, y una neutralidad que le diera no una solución inmediata, pero una convivencia. Yo viví en Bélgica muchos años, 6 años, como embajador ante la Unión Europea, y Bélgica es un estado donde los flamencos del norte no se casan con los valones en el sur, y donde un valón que habla francés, si va al norte de Bélgica, tiene que hablar en inglés porque no le contestan en francés. O sea, es toda una situación bastante usual, los conflictos étnicos, regionales, etcétera, en toda Europa. Entonces, esto debería haber tenido un tratamiento auspiciado por las grandes potencias. Bélgica nace en 1831 por una decisión del Foreign Office para poner un estado tapón entre Holanda y Francia. Entonces, esta concepción de los estados tapones, recurriendo a la historia, debería verse de alguna forma para preservar la nueva convivencia del siglo XXI, haber establecido un mecanismo conocido de acuerdo. No está eso. Por lo tanto, esto motiva y finalmente lo que gatilla, lo que vaya a pasar en el corto plazo para adelante es este estado muy fuerte de guerra civil y de enfrentamiento entre ucranianos de un lado y ucranianos del otro, porque está claro que para los ucranianos de un lado tiene que reaccionar Estados Unidos y Europa, y para los otros los rusos. Gatilló por el reconocimiento e impulsa al nacionalismo ruso ucraniano que viene del año 880, el Rus de Kiev, donde para Rusia el origen de Rusia, de la madre Rusia, está en Kiev, está en ese primer núcleo en el 880. Entonces, esto cuando uno motiva, todos sabemos lo que significa el nacionalismo, se llame Malvinas, se llame el Peñón de Gibraltar, cualquiera de los grandes banderas nacionalistas de cualquiera de los pueblos, donde uno pisa eso, donde los dirigentes pisan la pata del acelerador del nacionalismo, se producen desastres. Lo hemos visto y acá lo estamos viendo, y desgraciadamente si esto no afloja, se va a multiplicar. En esto justamente va la segunda. ¿Qué pasa con China en relación a todo esto? Primero, en relación a Argentina, el planteo del cuento chino. No hubo cuento chino, el cuento es de Alberto. No hay un solo vocero chino que haya hablado de los 23.000 millones. Es mentira. Nosotros ya estábamos en la ruta de la seda, tenemos 19.000 millones de dólares de comercio, segundo socio comercial, realmente muy cerca de la propia Brasil como socio comercial. Hay empresas y bancos muy importantes chinos. Realmente tenemos una relación muy importante con China. No les fue a inventar
de ninguna forma a Alberto. Alberto le dio la continuidad de quien lo iniciara, que fue Néstor, la continuara Cristina, la continuara Mauricio, y después el resto es cuento argentino, rodear de un dato de grandes anuncios. Ahora, esto, fijado desde el punto de vista argentino, es de nuevo sopa. La verdad, hubo mucho más dinamismo en los 4 años que fue presidente Macri en la relación con China que en estos 2 años de Alberto, como todo. Es una enorme mentira lo que propone este presidente, desgraciadamente. Ahora, volviendo a la relación China-Ucrania, China tiene una relación propia con Ucrania y muy buena. Ucrania es el mayor proveedor de maíz de China y es un socio comercial muy importante para Ucrania, China. O sea, China no se relaciona con Ucrania a través de Rusia. Y en esto la va a abandonar sin lugar a duda a Rusia, porque tiene esos requerimientos que ya hemos hablado en su propio territorio independentista, por lo tanto nunca se va a sumar al reconocimiento de estas provincias. O sea, aquí hay, no por nada, ya en el Consejo de Seguridad se abstuvo, no apoyó a Rusia, ya ha tomado distancia, lo ha hecho una declaración del propio Wang Yi, que es el canciller chino, y por lo tanto no esperemos que esto va a ser un episodio que acerque a Rusia con China. Yo creo decididamente que los va a alejar, pero este es el costo del nacionalismo. En cuanto a la falta de analistas y espías para ver la declaración de independencia, no es así, ya estaba declarada la independencia, nadie le daba bola a la declaración de independencia. El dato nuevo, sorprendente, especialmente a 24 horas del anuncio del presidente Macron, que jugó una mediación pedida por las dos partes, por Biden y por Putin. Nunca el presidente Macron hubiera jugado a una mediación no solicitada por ambas partes. Se acuerda una cumbre entre los, lo anuncia Macron como un gran éxito. Tiene en abril elecciones generales. Incomprensible que en la puerta de lo que debía ser un arreglo no de todo este conflicto, sino este status quo de Estado tapón, garantías de defensa y de seguridad para Ucrania por parte de Estados Unidos y de Rusia y de la Unión Europea, nos encontramos con esto. Cuando hay improvisación y estos ataques nacionalistas, no es que hay error de los analistas y los espías. Nadie sabe, los protagonistas no sabían. Yo creo que el propio Putin no sabía 24 horas antes que estaba por cometer este despropósito que ha cometido. Lo de Friedman, no sé de dónde viene, porque todo indica que realmente ha caído la popularidad de Biden, los conflictos son grandes, no puede sacar el paquete de incentivos del Congreso, está mal por todas partes, o sea, no le entiendo. Yo creo que ha sido un favor, Friedman es un hombre vinculado, por supuesto, al Partido Demócrata, y creo que ha querido dar una mano, teniendo una visión optimista, pero no creo que ni siquiera sea un error, es el favor de un amigo. Todos tenemos amigos y en la mala, por ahí le tiramos una mano. Creo que es lo que ha hecho este artículo de Friedman. En cuanto a la expansión de la OTAN, ya de eso hemos hablado. Es una historia que viene, una saga que viene de la Guerra Fría, que se tendría que haber terminado, y por lo tanto no había ningún motivo para expandir la OTAN, para no redefinir la OTAN, para que Europa no genere un esquema propio y se retire Estados Unidos, al margen que haya un acuerdo atlántico entre un nuevo esquema de seguridad europeo pactado con su socio Estados Unidos. No llegó a hacerse eso. Entonces nos encontramos con este dato de una OTAN expandiéndose sobre una Unión Soviética que no existe, jugando a crear un enemigo y lo creó. O sea, tuvo una metodología de tratar a Rusia como un enemigo, entonces apareció el enemigo. Esto es la falta de liderazgo, lo que venimos hablando en toda esta sesión. Hay una enorme falta de liderazgo y contra eso que hay improvisación. Hoy Biden tiene que ver en los próximos días para dónde diablos dispara.
No hay esquema permanente, hay una improvisación enorme. No es solamente Alberto Fernández el que improvisa. Estamos en un marco de enorme debilidad del esquema global. En esto Putin, finalmente, esa mención de Ricardo, que está atrincherado en el poder. Sí, todos sabemos que la política exterior, todos los países la usan como un instrumento de política interior. No hay ninguna duda que en la decisión de Putin de jugar este dato nacionalista, hay datos que yo no tengo, pero seguro los tiene él, que esto desde el punto de vista de la opinión pública rusa le conviene, si no ni soñando lo hacía. O sea, hay una cuestión de política doméstica y de utilización del nacionalismo en función del desgaste de su contrato social con los rusos. Tiene 20 años en el poder, hay muchos cuestionamientos y yo creo que él los quiere tapar Galtieri, finalmente. O sea, estos mecanismos han existido, los conocemos, y yo creo que Putin está recurriendo a esto. Uno dice, no puede ser, uno siempre tiene el pensamiento de que estos hombres, la KGB, 20 años en el poder, será malo, homofóbico y todo eso, pero no puede ser un improvisado. Y yo creo que nos sorprenderíamos viendo las improvisaciones del poder. Yo los he visto a lo largo de 30 años en las capitales más importantes del mundo, donde he visto al gobierno americano, a la Unión Europea, a Brasil o a China improvisando. Entonces nosotros nos hacemos una película de que está todo planificado, y hay estrategias, y hay tácticas, y hay juegos de guerra, y está todo perfectamente calibrado y analizado con algunos errores, pero que hay una matriz. No hay matriz, hay muchísima improvisación y lo verificamos todo el tiempo. Entonces, desgraciadamente hoy lo que verificamos es que hay Alberto Fernández por todo el mundo. Estamos en una situación muy, muy frágil, muy peligrosa por esta fragilidad, porque no sé si Putin sabe qué va a hacer mañana, si efectivamente qué decisiones va a tomar, y lo mismo le pasa a la OTAN. Yo creo que la OTAN creía estar en la puerta de una cumbre con Putin, le hacía indicar de que iban hacia un arreglo. Macron realmente es un hombre muy inteligente. Está jugando su destino en la reelección en abril. Jugó muy fuerte esta mediación y creyó ver, sin lugar a dudas, datos de conexión con Biden y con Putin. Ustedes recordarán cuando Obama y Castro, hermano, no Fidel, Raúl Castro, estaban a punto de arreglar, necesitaban un mediador y lo eligieron al Papa. No es que el Papa Francisco jugó un rol, todos los dos le agradecieron al Papa porque necesitaban, por la tensión de la situación y la historia de la situación, necesitaban un mediador. En este caso, todo indicaba que venía igual. Macron se lo pidieron, no es que se metió en la boca del lobo en la puerta de su elección. Y sin embargo, lo dejaron pagando. Yo creo que posiblemente lo hayan dejado pagando de los dos lados, no solamente Putin. Entonces, estamos en un mundo de esta fragilidad. La idea de las grandes superpotencias previendo todo, yo creo que hoy sería muy equivocado verlo así. Bueno, yo también lo voy a tener que dejar. Bueno, yo te doy una última pregunta, si tenés tiempo, muy rápida, no hay más anotados después. Un poco pensando en las chispas que pueden agarrar este conflicto, porque justamente ante este tipo de estadistas, entre comillas, las chispas pueden ser peligrosas. Nos olvidamos un poco de qué opciones tiene Ucrania. ¿Por qué se enfrenta Ucrania? O para recuperar sus regiones, o por lo menos no seguir perdiendo más regiones. Ya perdió Crimea, ahora perdería 2 regiones más. O se apoya en Occidente, esperando que Occidente haga algo en serio y lo detenga a Putin. ¿Alcanzará eso para recuperar las regiones? Se preguntarán en Ucrania. O, si no sé el tipo de líder que tiene Ucrania, que es una pregunta también que tengo, o si fuera un poquito más audaz, podría provocar un conflicto decidiendo ellos atacar o intentar recuperar, aunque sea 1 metro cuadrado de la región, obligando a Occidente a salir en defensa si Putin reacciona. O sea, ¿cómo se puede generar la dinámica desde el punto de vista de lo que hagan los ucranianos? ¿O hasta qué punto están subordinados totalmente a Occidente? ¿Qué van a hacer ellos? No, hoy yo creo que estamos en un escenario, primero, ya fueron rechazados y expulsados el ejército ucraniano de estas 2 provincias que se declararon independientes hace 8 años. Quiero aclarártelo. O sea,
Hoy recuperar eso es imposible. El peligro es al revés, que ese tercio de la realidad de los 600.000 kilómetros cuadrados, aproximadamente 300.000 tienen como idioma el ruso y se sienten rusos. Y son aproximadamente 15 millones de habitantes, entre 15 y 20 millones sobre los 40 de Ucrania. Esto entusiasma al sector ruso. Dice, bueno, ahora oficialmente Rusia, que en 8 años no había reconocido, si bien la asistía económicamente, le aprovisionaba de armas a ese ejército independiente, que no respondía al gobierno central de Kiev, etc. Pero esto pasó por debajo de la mesa, por el ojo de la cerradura. No lo veíamos, no estaba, veíamos mil cosas y esto no lo veíamos, pero transitamos 8 años con este estado de cosas. Esto, indudablemente, es tirar queroseno sobre el fuego, lo que hizo Putin. Porque yo estoy seguro que lo que vamos a ver en los próximos días va a ser la expansión de estas 2 repúblicas independientes hacia todo el sector del territorio controlado por los ucranianos rusos o pro-rusos, muy entusiasmados con que están recuperando Ucrania para Rusia. Y estoy seguro que ya están soñando en no solamente recuperar la mitad, sino yo creo que hay locos que deben estar pensando en expulsar a los pro-occidentales y recuperar Kiev directamente, que era más que Moscú en términos de la historia rusa. Entonces, cuando todo esto se genera con entusiasmo, la locura es como, imaginemos nosotros que un grupo de trasnochados están equipando un barco en Comodoro Rivadavia para hacer una invasión a Malvinas. ¿Qué hacemos frente a eso? Bueno, la verdad lo tenemos que detener. Yo creo que Malvinas, no tengo la menor duda, como todos los argentinos, es parte de la provincia de Tierra del Fuego. Pero si le damos manija a esa situación, nos encontramos con una nueva guerra. O sea, imaginémonos a Alberto Fernández yendo a despedir al barco que se va a ir a ocupar Malvinas, diciendo ni siquiera son argentinos, no forman parte del ejército, son patriotas argentinos que van a recuperar nuestras Malvinas. ¿En qué situación estaríamos? Bueno, este es el clima de lo que está pasando en Ucrania en este momento. Pero entonces, primero fue Kiev, como fueron los Sudetes. Después van a ser estas 2 provincias, como fue Checoslovaquia. Bueno. Después va a venir Polonia, que es el resto de las provincias de Ucrania. O sea, esto es imparable esto. Pero esto es justamente... Es avanzar más, claramente. Alejandro, esto es lo que muy bien decía Mariano, tomando la comparación con la Primera Guerra, con pequeño, inclusive ni siquiera con la Segunda. El primer episodio de un atentado contra un emperador austríaco en Serbia que produce una escalada de anécdotas que llevan a la Primera Guerra Mundial, que fue una guerra muy sangrienta. Entonces, ¿esto qué es? Son vacíos de conducción. Cuando hay grandes líderes en la conducción, vos tenés una pelota controlada. Imaginemos lo que podría haber ocurrido en Serbia. En Serbia todavía, pese a todos los errores que se cometieron, se encapsuló el tema dentro de Siria, ¿no? Con mucha, yo diría, con mucha crueldad hacia el pueblo sirio, ¿no? Todavía hay campamentos en los países vecinos, campamentos, y aprieta a Turquía a Europa con liberar esos campamentos para que la gente siga hacia Europa, si no le ponen una cantidad de plata. Pero se contuvo ese drenaje. Hoy este vacío de conducción hace que realmente no sepamos. Yo creo que Biden en este momento debe estar reunido con sus asesores y deben estar diciendo qué carajo hacemos y no saber realmente, y te soy sincero, me lo puedo imaginar así. Yo me acuerdo cuando le entregué cartas credenciales a George W. Bush, plena crisis, febrero del 2002, me atiende en el Salón Oval y me hace ese juego americano que es como que te dan una piña. Yo lo conocía porque en mi anterior embajada lo había conocido bien como gobernador de Texas, ¿no? Entonces me saluda muy cariñosamente y me juega como que me da una piña y me dice, a ver, embajador, si resuelven ese tema ahí que tienen, ese tema era
que se nos había hundido el mundo, la crisis del 2001, pues quiero ir a pescar a la Patagonia. Esa fue su expresión, ¿no? Entonces, yo que he tenido el privilegio de conocer a líderes mundiales que uno los cree en una situación extraordinaria. Ustedes lo vieron a George W. cuando le avisan frente a los chicos de la primaria que se caían las Torres Gemelas, y se quedó un rato en blanco, todavía atendiendo a chicos de jardín de infantes en ese momento. Entonces nosotros creemos que los liderazgos o los líderes responden a modelos casi superiores, de superhombres, y realmente no están. Yo siento decirle que los Reyes Magos son los papás, o sea, que efectivamente estamos en esta orfandad. Hoy es como si estuviera, disculpen, lo voy a hacer muy duro, como si Alberto Fernández estuviera en la Casa Blanca y Bolsonaro estuviera en Moscú. Entonces, para ponerlo en blanco y negro, es decir, la realidad, nosotros nos gustaría que fuera de otra forma. Yo, desgraciadamente, le digo por experiencia que hoy no es así. Los líderes que están en este momento adolecen de las condiciones de estadistas como para pensar estos temas con la serenidad que evite el accidente que puede producir hoy una guerra muy destructiva. Así que, desgraciadamente, siento arruinarles la noche, pero es lo que sinceramente pienso. Bueno, te tenés que retirar, Diego. Te queremos agradecer muchísimo por esta participación, que ha sido sumamente ilustrativa. La verdad que da para mucho. Vamos a ver cómo sigue todo esto. No sé, nosotros te despedimos, el resto de los socios tenemos previsto un poquito más, pero si no, damos por cerrada la reunión, como ustedes prefieran. Si no, tenemos que ponernos a rezar y a mí no me interesa. Pero puedo decir una cosa para polemizar con Diego. Un chiquitito. En Estados Unidos y en Europa, en Japón también, en la Argentina no, existe una cosa que se llama Decision Making Process. Y más allá de que los líderes son lo que son, en los países que tienen un Decision Making Process institucionalizado, las cosas no son tan azarosas. Por eso es complicado Rusia y Putin, porque no tienen un decision making process más allá de la decisión del líder. No, estoy de acuerdo. Esto achica y hace que el decision making process de Washington lo podés poner en un papel higiénico y usarlo para lo que se usa el papel higiénico. Vos necesitas que haya de un lado y del otro para que vos tienes tu tango, ¿no? Y si no, estás jodido. Es decir, yo creo que hoy, por supuesto que en Washington hay estos procesos, por eso no salieron a tirar tiros. La reacción improvisada es la de Putin, no la de Washington. Washington todavía ayer en el Consejo de Seguridad fueron muy prudentes. No quieren acelerar una cosa improvisada. Seguro que están muy sorprendidos porque Biden se estaba preparando para ir a una cumbre para, no un arreglo definitivo, pero al menos generar un statu quo pactado con Rusia. Y de repente apareció esto. Entonces ahí todos los mecanismos pensados como procesos de decisión, desgraciadamente se rompen. Bueno, los tengo que dejar, ha sido un gusto y espero que continuemos este diálogo. Desmuteemos y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a dar por cerrada la reunión y nos veremos la próxima. Gracias, Alejandro. Bueno, gracias, Ale. Gracias. Chao.